Hola, soy Carlos, estudiante de la carrera de Psicología Educativa en la Universidad Alfa y Omega. En esta ocasión curso el seminario de Psicología Social con la maestra Jacqueline Suárez Mollinedo con el tema El hombre como ser social. Este equipo lo integran mis compañeros Silvia Ábalos, Ariel Yair, Carolina Suárez y un servidor, Juan Carlos. ¿Qué es un rol social? El rol social es una imposición de la sociedad al sujeto. Esta impresión del rol social se desarrolla más en instituciones como lo es la familia, el Estado y la religión. Existen también dos tipos de roles sociales, uno involuntario y el otro que es de manera voluntaria, donde hay una participación. El primero es el rol adscrito, que no lleva a cabo por voluntad propia, sino que lo asume. ¿Por qué? Porque la sociedad es el rol de la sociedad, como por ejemplo la nacionalidad o nuestro sexo. Es algo que nosotros no podemos decidir o elegir, sino que naturalmente se nos da. Sin embargo, el rol adquirido es un rol voluntario, el cual nos pide una participación para llevarlo a cabo, como por ejemplo realizar actividades que nos permitan, pues a nosotros como sociedad o como individuos, adquirir nuevos conocimientos, adquirir algún beneficio, como por ejemplo el trabajo. Es algo voluntario, es algo que nosotros lo decidimos si lo hacemos o no. Trabajar para ganar un sustento. Las expectativas. La teoría de la expectativa social se refiere a un cuerpo de teorías sociales sobre cómo nuestras expectativas entregadas por la sociedad motivan nuestro comportamiento. También cuando hablamos de expectativas hacemos referencia a la esperanza de cumplir un sueño, de cumplir una meta, de cumplir un objetivo. Esto conlleva a la motivación de nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros nos esforzamos por cumplir ese sueño, esa meta. Y a veces pues es cuando la sociedad tiene esa participación, cuando nos motivan a través de ejemplos, de manera ejemplificada o incluso condicionada a que nosotros nos planteemos un objetivo y una meta. Conflicto de roles. Se denomina conflicto de rol a la situación que tiene lugar cuando un individuo no cumple con las expectativas externas con respecto a su conducta. En esa parte tenemos dos tipos de conflicto de roles. El interrol, el cual tiene lugar cuando el desempeño de un rol determinado no resulta compatible con el de otros. Como por ejemplo, podemos hablar de la religión. No todos comparten esa misma creencia. Tenemos también el intrarrol. Este describe el choque entre expectativas que provienen de orígenes diferentes, aunque todos se enfocan en el mismo rol. Es decir, cumplir una meta. O sea, no todos tenemos el mismo pensamiento, la misma creencia de lo que otras personas también creen. Conformidad y obediencia. Cuando hablamos de conformidad,
hacemos referencia a un individuo que modifica su comportamiento o actitud con el fin de armonizarlos con el comportamiento o actitud de un grupo. Sin embargo, dice que la obediencia existe cuando un individuo modifica también su comportamiento a fin de someterse a las órdenes de una autoridad legítima. Por ejemplo, cuando trabajamos tenemos un patrón y el patrón da órdenes, las cuales nosotros tenemos que modificar nuestro comportamiento. Los estereotipos. Estos son en gran medida el resultado de las expectativas. Sin embargo, pues, mientras que las expectativas de los roles están vinculadas a una función social, las expectativas que forman la base de los estereotipos son en gran medida orbitarias. Y pues esa es parte, ¿verdad? De los estereotipos van ahora sí que de la mano de las expectativas, de esas metas que nosotros nos planteamos a través de la motivación para lograr dicho objetivo. Beneficios y costos de los roles. Bien, cuando hablamos de beneficios de los roles, nos podemos centrar en los tipos de grupos que existen en nuestro entorno, ya que así como existen grupos, existen individuos o integrantes con diferentes roles dentro de un trabajo. Así igual hay beneficios que suponen un factor de protección, nos proporcionan modelos a seguir, refuerzan nuestra autoestima, combate la soledad y nos proporcionan información. Algunos de los costos, muchos de los costos que representan un grupo de individuos es por falta de comunicación o porque algún miembro no da con los estándares pensados sobre su rol y esto da riesgos de contagio, algún efecto de la presión social o un enfrentamiento hacia el exterior que no puedan darse a conocer de una buena manera. Los roles como un fenómeno social influido por la cultura. Así como existen varios roles, también existen varias culturas, las cuales estas culturas influyen en el tipo de pensamiento de los individuos, dando a conocer el rol que ellos sepan manejar mejor dentro o fuera de su cultura o grupo. Los roles sociales y su aplicación en los subgrupos que integran una humanidad. Los roles en los subgrupos manejan la misma funcionalidad. La diferencia es que existen subgrupos formales e informales, donde los integrantes eligen quién se queda o en el caso de informal, uno mismo puede salir o reintegrarse. Dinámica de los grupos, tamaño del grupo. Menciona Miller que para un tamaño de un grupo son de 2 a 7. O Mucheli menciona que de 5 a 10 integrantes. Un grupo entre más grande, más distribución de trabajo y entre más chico, más acumulación. Cabe mencionar que también hay algunos grupos de trabajo, algunas empresas que tienen una mayoría alto de grupos de trabajo y es ahí donde salen los subgrupos también que se dan a resaltar ya que tienen una mayor cantidad de integrantes de trabajo. El liderazgo. No debemos confundir a un líder con un jefe. Entendamos que un jefe solo manda y un líder apoya. Entre preferencias es mejor un líder. Los que tienen cualidades de liderazgo son muy pocos, pero eso no quita que no todos dejemos de ser solo jefe y nos hagamos mejor un buen líder de algún grupo. Las características del liderazgo. Estas características anexé a esta imagen, ya que vienen 10 de ellas. Está la adaptabilidad,
que es necesario adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas, o sea, a reintegrarse con nuevas personas, a conocerlas, con quién personas vas a trabajar, adaptarse a ellas y adaptarse a su tipo de trabajo. La agilidad, dejar de controlar y obsesionarse de todo, elimina la burocracia. El social y colaborativo, el líder ermitaño, pasó a la historia, dice. Y está el menos jerárquico, que se debe reconocer a la organización lineal e implementaria. El arriesgado, permitirse no tener miedo al fracaso. Estos líderes, la verdad, que no le tienen, que son muy arriesgados y no le tienen miedo a algún fracaso, son personas, se les menciona a veces aventadas. Está también el orientado a largo plazo, que tiene sus planes, tiene una visión siempre más adelante de lo que ya tiene a presente, tiene el presente y a futuro siempre. Menciona que mantener una visión innovadora. El facilitador ayuda al resto de la empresa para que haga mejor su trabajo. Esta característica es muy es una de las mejores, ya que pues está, como mencionábamos anteriormente, está el jefe. El jefe muchas veces simplemente solo te dice qué hacer, más no te menciona cómo lo vas a hacer. En cambio, un buen líder te menciona cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a interpretar, de qué manera lo vas a encuadrar o cómo puedes desenvolverlo. Entonces, por esa parte, por eso se le llama facilitador. El íntegro y socialmente responsable, imprescindible, la devolución real de valor y de mente abierta. Siempre hay que ser de mente abierta cuando hay que ser un buen líder. También realista, obviamente, y estas son las características del liderazgo. Sus efectos. Podemos ver el liderazgo delegativo, es un liderazgo en donde se menciona o se hace referencia que no hay un feedback regular, no hay una comunicación, solamente cuando se tiene que intervenir es donde hay una comunicación, cuando sucede algo o cuando el líder así lo desea, pero generalmente al ser delegativo pues no hay tanto intercambio de ideas o de comunicación. El liderazgo autocrático es un liderazgo que permite que los supervisores o los líderes puedan tener beneficios en donde todas las personas que están debajo de ellos solamente siguen instrucciones y llevan a cabo la tarea asignada. El democrático pues tiene que ver un poco más acerca del grupo, dando su opinión, dando su voto, y se dice que es un tipo de liderazgo en donde hay más participación de todo el grupo, no solamente del líder que está en ese momento. El liderazgo transaccional, podemos ver que los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia de esto porque al final del día pueden obtener los beneficios o el cumplimiento de las tareas que ellos están especificando. El liderazgo transformacional, podemos ver que emplean niveles altos de comunicación para conseguir sus objetivos, aportan una visión de cambio que consigue transmitir a los empleados. Podemos ver en la siguiente lámina las ventajas y desventajas de esto. Del liderazgo delegativo, las ventajas, bueno, pues es un liderazgo en donde toma en cuenta a los subordinados, toma en cuenta más personas, lo cual eso puede motivar a todo el equipo, pero también la desventaja es que los proyectos o la fecha de entrega o la fecha límite para llegar a un objetivo, una meta, puede tardarse un poco más, ya que pues al ser más tardado o al estar delegando, pues pueden surgir varios inconvenientes. Liderazgo autocrático parece ser altamente efectivo con los empleados porque ellos consiguen lo que quieren. Es la ventaja, que pueden obtener la rapidez o pueden obtener el resultado que ellos necesitan. La desventaja es que no tienen en cuenta la opinión de los trabajadores o de las personas que conforman esa organización o ese grupo, y al no tener flexibilidad puede ser un motivo por el cual la gente no quiera rendir o se desanime más fácilmente para no seguir todas las instrucciones o las órdenes que se están
dando. Liderazgo democrático, los empleados suelen sentirse como parte de la compañía, lo cual es una ventaja, los puede motivar, los puede llevar a tener un compromiso un poco más profundo, ¿verdad?, que otro tipo de liderazgos, pero la desventaja es que, pues, la mayoría de las personas tiene diferentes formas de opinar, de ver las situaciones, ya sea por la parte social, económica, cultural, y pudiera llegar el momento en donde no se pongan de acuerdo y se cree otro conflicto. El liderazgo transaccional, podemos ver que es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos, por lo tanto los seguidores son motivados por las recompensas, se sienten especiales, se sienten que forman parte de. La desventaja es que el perfil del seguidor del líder transaccional es un individuo racional motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas cuyo comportamiento puede ser bastante predecible. El liderazgo transformacional posee una visión muy amplia del trabajo y gracias a la cual lideran el cambio dentro de la organización y son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo, lo cual es una ventaja, pero también existe una desventaja, como todos los liderazgos, que este énfasis en el clima laboral puede llegar a ser contraproducente en situaciones de crisis en las cuales hay que reaccionar rápidamente a la situación que está surgiendo o la crisis que puede colapsar la organización a corto plazo, en cuestión de días, de semanas, dependiendo cuál sea la situación. Podemos ver, como mencionamos anteriormente, la influencia del medio social, cultural, en el desarrollo grupal del individuo. Yo creo que la cultura es algo muy fuerte dentro de los individuos, con lo cual, pues desde que uno nace, se nos enseña la cultura, y también el medio social en el cual nos desenvolvemos permite que pueda tener el criterio que tiene cada individuo, lo cual no creo que sea algo desventajoso, al contrario, creo que todos como individuos podemos aportar pues la parte de la cultura, el medio social, la experiencia o lo que forma parte del individuo, y creo que puede aportar mucho a una organización si se dirige correctamente. Yo creo que la cultura es algo que forma parte de los individuos, es algo que no se puede dejar atrás, y podemos ver actualmente que hay empresas, organizaciones internacionales en donde, a pesar de la cultura o del ambiente o del medio social, se puede crear un ambiente bonito, una atmósfera bonita para compartir ideas para el beneficio de la organización, ya sea que es un trabajo o sea algún grupo o sea pues otra razón por la cual haya un liderazgo o haya un medio ambiente de todos estos individuos, ¿verdad? Podemos ver aquí en la imagen cómo hay diferentes tipos de personas, de su cultura, de sus pensamientos, y podemos ver cómo la influencia social puede beneficiar o influir, ¿verdad? Como dice la palabra, la influencia en todos los individuos. Muchas veces sucede que esta influencia, lejos de beneficiar, pudiera afectar o llevar a una presión dentro del grupo, pero creo que si se sabe manejar correctamente, en lugar de ser algo desventajoso, puede ser un beneficio o una ventaja dentro de una organización. En la siguiente diapositiva podemos ver la comunicación dentro del grupo. Creo que como seres humanos, nosotros pues somos personas racionales, somos personas que podemos comunicarnos de diferente forma. Podemos ver que hay muchas personalidades, hay muchas formas de pensar, ya sea por la cultura, por el ambiente social, económico, pero hay varias técnicas que se pueden utilizar de manera adecuada para poder tener el ambiente laboral o obtener los beneficios o los resultados que se está esperando dentro del grupo.
El concepto de la comunicación grupal hace referencia al proceso interactivo que tiene lugar entre 3 o más personas. Hay técnicas de estudio o profundización del tema. Estas técnicas consisten en la reunión de un grupo de personas, pueden ser expertos, pueden ser, por ejemplo, en el área médica o puede ser en alguna otra área, pero esta técnica nos va a permitir poder llegar a una comunicación adecuada o a un acuerdo. La técnica para la exposición de un tema, este apartado engloba los congresos, los simposios y las mesas redondas. Básicamente se exponen diferentes ideas, conceptos e informaciones sobre un tema en concreto. Podemos ver las técnicas de discusión o debate. Creo que el debate es algo muy importante. En un grupo se exponen los diferentes tipos de ideas y se puede llegar a una comunicación, siempre en el respeto. Creo que es algo fundamental, ¿verdad? Las técnicas de diálogo o entrevista, las técnicas de diálogo pues consisten en dinámicas en que un grupo de personas dialogan, entrevistan a una persona de interés que suele ser experta en algún campo, que se quiere llegar a esa comunicación o a ese diálogo. Técnicas de dramatización, finalmente existen técnicas de dramatización que se aplican, por ejemplo, en las representaciones teatrales con finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas. Y creo que estas técnicas nos pueden apoyar para llegar a una comunicación adecuada. Las decisiones dentro del grupo, podemos ver que hay decisiones racionales, emocionales, programadas o no programadas, rutinarias, de emergencia, estratégicas u operativas. Existen muchos métodos para llegar a una decisión en grupo. Por ejemplo, se llega a la unanimidad, que es decir que todos están de acuerdo, la mayoría, al 50% de los miembros del grupo, la pluralidad, el bloque más grande del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría, y la dictadura. Una persona toma la decisión en nombre de todo el grupo. Estas son las formas, los tipos de decisiones o la forma en que se puede llegar a una decisión. En la siguiente diapositiva podemos ver la cooperación y la competencia dentro del grupo. La cooperación pues son relaciones dentro de un grupo, pues hay muchos individuos, ¿verdad?, donde se coopera y donde se producen grupos relativamente persistentes y cohesionados de individuos que conviven y comparten intereses. Aquí se refiere que son alianzas duraderas que pueden reducir costes de búsqueda y transacción y riesgos o problemas de confianza y de lealtad. La cooperación es algo fundamental dentro de un grupo, pero al estar tantos individuos cerca puede generarse la competencia. Siempre dentro de un grupo creo que la competencia es algo inevitable y que se puede dirigir a que no sea algo que pueda afectar. La competencia pudiera ocasionar que la persona que estaba en su zona de confort o que no daba la milla extra se pueda sentir motivado quizás al que su compañero o que alguien dentro del mismo grupo esté sobresaliendo, avanzando. Creo que puede ser una motivación, pero también existe la competencia que es dañina y que puede traer, en lugar de ventajas dentro del grupo, puede traer bastantes situaciones que van a traer una desventaja a todo el grupo, no solamente la persona que está compitiendo de una forma destructiva, sino pues creo que afecta a todo el grupo como tal, ¿no?, a la unidad de del grupo. La agresión y la frustración dentro del grupo suele suceder cuando precisamente, como hablábamos en esta diapositiva, hay una competencia no bien dirigida, que es una competencia ya como algo destructivo. La hipótesis de la agresión es una teoría de la agresión propuesta por John Dollard Miller, Leonard Dobb, Orval Mauer y Robert Sears en 1939 y fue expandida posteriormente por Miller y Leonard Berkowitz en el 69. Esta teoría postula que la agresión es el resultado de bloquear o frustrar los esfuerzos de una persona a alcanzar
su objetivo o su meta. De acuerdo a Dollard y sus colegas, la frustración sería la emoción que surge cuando algo que no habíamos planteado no se cumple, y la agresión es definida como un acto cuyo objetivo es el dañar a otro organismo, ya sea de forma física o de forma emocional. Cuando algo nos causa frustración, nuestro cuerpo tiene la necesidad de liberarla o solucionar aquello que la ha causado, y es donde puede venir la agresión y frustración dentro del grupo. La agresividad es una emoción y está presente en nuestra sociedad, tanto a nivel familiar, laboral, entre iguales y a nivel mundial. La agresividad constituye un instinto natural del ser humano que se desencadena en el interior del individuo por la acumulación de energía y se manifiesta para liberar el instinto de muerte. La agresividad puede ser definida como la tendencia a atacar a otro con la intención de causar daño. Actualmente, el acoso laboral o mobbing es un proceso de hostigamiento continuado que sufre un trabajador por parte de sus compañeros o superiores. Influencia del medio social y cultural en el desarrollo del individuo dentro del grupo. Un líder es un individuo que ejerce el poder para influir en la dirección del grupo. Hemos visto que hay muchas conductas de liderazgo. La influencia social consiste en el ejercicio de poder por parte de una persona o grupo que influye en la conducta de los demás. La influencia cambia la conducta de otra persona. Punto 7. El hombre como ser social. La naturaleza del hombre. Entre la conducta social desde una perspectiva evolutiva contempla el papel modular de la cultura. Hay una polémica genética contra ambiente. Los psicólogos sociales defienden al ambiente. La principal justificación de la teoría de la naturaleza humana radica en comportamientos de valores como aptitud inclusiva. Los individuos mejores adaptados a los grupos tendrán más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, transmiten a su reproducción de genes los rasgos y tendencias que le han servido para adaptarse. El individuo en sociedad. La vida en sociedad siempre implica más ventajas que inconvenientes. Aunque las exigencias concretas de la convivencia parezcan contrariar a veces los intereses individuales, hasta el individuo que permanece en los últimos eslabones de la jerarquía social disfruta de la protección del grupo. Para la vida en grupo se requieren estrategias, necesidad de pertenencia, autoestima, formación de alianzas. Se basan en aptitudes, en apoyos, en la reciprocidad, altruismo recíproco. Estas alianzas pueden ser estables, duraderas o situacionales. Valores individuales y familiares. La psicología marxista integra un sistema de principios y categorías básicos que permiten analizar e interpretar las particularidades de la familia, de su funcionamiento, desarrollo e interacciones en la sociedad. Existen pautas de comportamientos, como las conductas reflejas, como ejemplo, succión de los bebés. El ambiente determina la conducta social. Los evolucionistas sostienen que la conducta social se caracteriza por la interacción de estos dos factores, que son ambientales y culturales. Factores predisponentes en el entorno social. Hablamos de cosas, de elementos reales que existen en nuestro mundo y que por naturaleza son importantes. Los factores sociales son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren. Entre ellos,
Podemos mencionar a la pobreza, que hay mucho en nuestro país y actualmente con las inundaciones que han habido, mucha gente se quedan sin sus casas. Otro factor predisponente en el entorno social es la violencia. Como ejemplo, la violencia hacia la mujer. Otro factor predisponente en el entorno social es el consumismo. Como ejemplo, preguntarnos si la Navidad es consumismo o tradición. Y otro factor predisponente en el entorno social es la industrialización. Vemos que a las salidas de las ciudades siempre existe una zona industrial donde hay muchos desechos que se van a los ríos.